Muy bien, amados hermanos, Dios los bendiga una vez más, reunidos en este tiempo de estudio de la palabra y tratando de entender el mundo espiritual, tratando de comprender cómo Satanás quiere tomar el control de las vidas de creyentes. Satanás no tiene problemas con la gente no creyente, es el Señor de esas personas. Por lo tanto, el problema no es tanto con ellos, el problema es con nosotros, dado que somos nuevas criaturas y estamos en libertad que Cristo nos ha dado. Él quiere nuevamente tomarnos bajo el sistema de esclavitud o afectar de una u otra manera nuestra capacidad y nuestra disposición. Vamos a compartir pantalla. Por favor, podrían apagar sus micrófonos para poder comenzar. Ya estamos casi terminando este tiempo de estudio con este tema y ya estamos no sé cuántas semanas estudiando con los baches y las interrupciones que han habido debido a ciertas razones válidas y queremos continuar. Estamos hablando de las formas en que el diablo trata de afectar al creyente y la semana pasada vimos el aspecto de la enfermedad. Hoy día vamos a ver el deseo del diablo de gobernar al Hijo de Dios. Miren qué atrevido es. Quiere gobernar a un hijo de Dios. Y en términos generales, puede llegar a gobernar a un hijo de Dios cuando éste cede a las pretensiones y a las maneras en que el adversario puede conquistar. ¿Qué dice la palabra de Dios? La palabra de Dios reconoce con toda claridad que Satanás es un dictador. El dictador es la persona que bajo obligación o imposición determina que la voluntad de otros sea subyugada por su propia voluntad. El dictador es alguien que cree que tiene la última palabra y que nadie debe oponerse y nadie debe levantarse en contra del pensamiento del dictador. Ahora, Satanás eso quiere hacer como dictador, quiere tener control sobre áreas de nuestras vidas. No, yo considero personalmente que es casi imposible que Satanás pueda tener el control de toda la vida del creyente, pero sí puede tener control sobre alguna área de nuestras vidas, nuestra forma de pensar en algunas áreas. Por ejemplo, puede controlar nuestra área del perdón, puede controlar nuestra área del dinero, puede controlar nuestra área de la sexualidad. En todas las demás áreas podemos tener corrección de pensamiento, pero en ciertas áreas puede hacer que estemos pensando como Satanás pone pensamientos en nuestra mente. En términos finales, el deseo del diablo como dictador es que actuemos independientes de la voluntad de Dios y sometidos a su voluntad. Avancemos. ¿Cuál es el objetivo de Satanás cuando trata de tomar control como dictador, disculpen? Controlar la voluntad. Esa es la meta, controlar la voluntad en la mayor extensión posible. Controlar la voluntad en mayores áreas. Si hoy día controla 10, mañana quiere 15 de nuestra voluntad. Ahora, ¿cómo es esto? Las decisiones que tomamos moldean nuestra voluntad. O sea, las decisiones que vamos tomando en la vida es lo que determinan lo que hacemos con la vida. Todos los que estamos acá, de una u otra manera, hemos tomado decisiones buenas y hemos tomado algunas decisiones malas. Las decisiones buenas moldearon nuestra vida. La decisión que usted tomó por Jesucristo es una decisión. Fue favorable para usted. La decisión que tomamos los que somos casados fue una buena decisión. Amén, deben decir todos, ¿eh? Ahí veo algunas caras serias. Pero bueno, ya Dios los juzgará. Entonces, pero malas decisiones producen efectos negativos. De hecho, Jesús nos marca la pauta de nuestra voluntad.
La Biblia nos dice en Lucas 10:27 que tenemos que amar a Dios con nuestro completo ser, toda nuestra vida, nuestra voluntad, nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestra vida entera. Debiera ser una expresión de amor a Dios. Y eso es un acto libre de voluntad. Se ama a Dios no por imposición. Se debe amar a Dios no por interés. Voy a amar a Dios para que me bendiga. No, así no funcionan las cosas. El amor nace de un acto libre de la voluntad. Uno decide amar a Dios. Y amar a Dios no significa aspecto emocional, sensaciones. No, es voluntad. Determino obedecer. Estoy llamando a Dios. Determino no obedecer al diablo. Ese es amor a Dios. Varias veces hemos indicado que el problema de Adán es qué voz escuchó, qué voz creyó, qué voz obedeció. Avancemos en esto. ¿Cuál es el arma predilecta del adversario para tomar control de nuestra vida como dictador? Es el orgullo. Miren, todos nosotros, Satanás nos conoce, todos nosotros somos personas con profundas necesidades, algunas de ellas escondidas. Necesidades que son parte del bagaje que Dios puso en cada uno de nosotros. Por ejemplo, todos necesitamos ser amados. Amén. Ocurre con ustedes, claro. Todos necesitamos ser valorados. Todos necesitamos reconocimiento por aquello que hacemos. Entonces, Satanás, conociendo estas necesidades, busca despertar el orgullo. Y el orgullo en el sentido de querer prevalecer sobre otros en base de la perspectiva que tenemos de nosotros mismos. La Biblia que enseña, el orgullo causa más daño que otros pecados. En el orden espiritual. En el orden espiritual. No en el mundo natural. Una persona puede ser orgullosa hasta el hueso y no muere nadie, nadie termina mal en términos generales, pero causa tanto daño en el mundo espiritual, porque el orgullo es el origen de todos los pecados. Tome en cuenta esto, el orgullo es el origen de todo pecado. Recuerden, el orgullo es la disposición de imponer mi voluntad o disponer mi voluntad por encima de la voluntad de otros. Cuando pecamos, estamos diciendo, yo voy a hacer lo que quiero, no lo que Dios dice. Entonces, por eso el orgullo es maligno y dañino. Y la Biblia nos enseña que Satanás sabe despertar el orgullo en toda persona. No, la Biblia habla de no un neófito para que no caiga en el orgullo. Porque Satanás así comenzó y sabe el poder de esta inclinación que todos tenemos. Todos los que estamos acá, amados hermanos, tenemos un nivel de orgullo. Y cuando vayan al taller van a responder con la verdad, solamente la verdad y nada más que la verdad. Todos tenemos orgullos escondidos. Hay diversidad de maneras de manifestar nuestro orgullo. Hay diversidad, muchas más de la que nosotros pensamos. Veamos el proceso. 3 pasos simples. Primero, siembra un pensamiento de superioridad. Es decir, pone en nuestra mente un pensamiento de que uno tiene la razón en algún área donde Dios dice algo o donde otros dicen algo. O sea, yo pienso y lo que yo pienso está por encima de lo que otros piensan, incluyendo lo que Dios dice. Ahora, el pensamiento determina valores. O sea, determino valores en base de lo que estoy pensando. Si yo rechazo un pensamiento o una palabra de Dios o de alguien, automáticamente tengo que tomar una
actitud, una conducta, un modo de reacción. Y voy a valorar mis decisiones en base del pensamiento que tengo. Voy a reaccionar en base del pensamiento que tengo. De creerme mejor que otros, de creerme superior a otros, de creerme que yo lo sé todo y puedo todo. Es importante ver esto, ¿no? Todo orgulloso se cree autosuficiente, que no necesita de nadie, que él solo es. No hay necesidad de otros. Y esto podemos caer desde el creyente más nuevo hasta el creyente con más años en el evangelio. Puede ser un creyente, un servidor o un pastor. Uno dice, no, no debiéramos los pastores ser orgullosos, pero sí tenemos nuestras cosas que todavía estamos en ese proceso de manejarlos. ¿Cuál es la manera de derrotar al diablo en esta área de querer tomar control de nuestra voluntad? La sujeción a la autoridad divina. Sometámonos a Dios y el diablo huirá de nosotros. A muchos nos gusta la segunda parte, el diablo huirá. Y pensamos que el diablo huirá porque somos hijos de Dios, sencillamente. No, el diablo no puede contra aquel que reconoce y se pone bajo autoridad. Esto es como en el mundo militar, y acá está Julito, me puede ayudar en ese sentido. Si un cabo le dice a un soldado, venga usted y haga tal cosa, sencillamente el soldado tiene que obedecer. Obedecer. Ahora, dependiendo también de la orden que le dan. Claro, estamos diciendo órdenes militares, no estamos diciendo órdenes equivocadas. Pero supongamos que a ese soldado, un general le ha dicho, tienes que estar aquí a las 10 sin punto. Y a las 9:58, el cabo le dice, vaya usted a traer pertrechos del almacén. ¿A quién obedece el soldado? Al superior. Y el superior al que es tiene mayor jerarquía. el que tiene mayor jerarquía. Entonces, el cabo no puede hacer nada para revertir la orden que el general dio. No. Correcto. Bien contestado. Se ganó el premio. Entonces, cuando un creyente se somete al señorío de Dios, se somete a la autoridad divina, sencillamente el diablo no puede hacer nada. Y la sujeción a la autoridad divina se da en áreas. Debiera ser toda nuestra vida, pero nuestra vida la hemos hecho en compartimentos. Nuestra vida familiar, nuestra vida conyugal, nuestra vida de trabajo, nuestra vida relacional, etcétera. Hemos dividido. En algunas áreas somos muy obedientes en cuanto a nuestra autoridad divina, a Dios. Somos muy sujetos. Pensemos así en términos específicos. Algunos somos muy fieles en entregarle al Señor nuestros diezmos, lo que le corresponde al Señor. No tenemos problemas, no nos hacemos líos, no estamos cuestionando, con total y absoluta libertad. Entendimos el principio, Dios manda y punto. Pero sin embargo, pudiera haber algunas áreas laterales en las cuales no estamos haciendo las cosas bien. Entonces, la sujeción se da por áreas y debiéramos trabajar para que esa sujeción se vaya extendiendo a la mayor cantidad de áreas de nuestra vida. Entonces, la sujeción a la autoridad implica humildad. Entendiendo la humildad no como el pobrecito, el mal trajeado, el necesitado. No, en absoluto, ¿no? La humildad comienza reconociendo a Jesús como Señor. Ahí comienza nuestro camino de humildad. Porque somos llamados, todo hijo de Dios es llamado a ser humilde. No es hecho humilde, es llamado a ser humilde. Hemos sido llamados desde el comienzo de nuestra vida cristiana a ser humildes. Aprendan de mí que soy
¿Cómo dijo Jesús? Manso y humilde. Manso y humilde de corazón. Entonces, la humildad, somos llamados a ser humildes, somos llamados a reconocer la autoridad en las diversas áreas de nuestras vidas. Por ejemplo, hoy domingo hemos participado de un culto donde hemos hablado tanto de la responsabilidad de los padres. Y hemos mencionado algo que a muchos quizás no les agrada. Yo no hablo por ustedes, hablo por otros de repente. De apagar la televisión cuando se está almorzando o cenando. La persona puede decir, bueno, eso es lo que piensa el pastor. Eso es lo que puedan hacer otros, pero a mí no. Eso no está para mí. No hay nada de malo de ver televisión. Y puede encontrar 1.000.000 de excusas para no aceptar lo que Dios dice. Entonces puede ser humilde en otras áreas, pero nuevamente en alguna de ellas quizás no. Ser humilde es reconocer el valor de otros. Toda persona es valiosa. Y aún más, no siendo creyente, es valiosa. Porque es una vida que puede nacer de nuevo. Y aunque jamás naciera de nuevo, tiene un valor personal. Los creyentes, con mayor razón, tenemos un valor especial por ser hijos de Dios. La Biblia nos enseña 1 Juan 3:1, miren qué gran amor muestra Dios para contigo, para con nosotros, ¿no? Que seamos llamados hijos de Dios. Es un privilegio, es el valor que Dios ha asignado a nuestras vidas. Ahora, la humildad implica de modo necesario que tenemos que reconocer que Dios siempre tiene la razón. Eso es una cosa que nos cuesta, ¿no? Reconocer que Dios tiene la razón en todo. No en algunas cosas, en todo. Yo creo que a los hermanos servidores de matrimonio les conté que estuve enseñando en Huacho, en una iglesia, acerca de la sexualidad. Y una pareja se acercó y me dijo, pastor, queremos conversar con usted. Ok, no hay problema, conversamos después que terminamos, nos sentamos alrededor de una mesa a conversar. Dice, pastor, usted enseña muy bien, tacatán, me floreó. Pero no estamos de acuerdo. ¿Y en qué no están de acuerdo? En un área de la forma como se intima sexualmente. Nosotros nos hemos puesto de acuerdo y así lo hacemos. Mira, interesante, ¿no? Ellos se pusieron de acuerdo contra un principio de la palabra de Dios. O sea, podrían estar de acuerdo, podrían estar haciendo las demás cosas de acuerdo a como Dios dice, pero en esta área ellos decían no. En esto Dios no se mete. Es nuestra área privada, nuestra área personal, nuestra área de responsabilidad personal. Yo no tengo por qué hacer caso a Dios en lo que Dios dice, en esta área. Por eso, amados hermanos, una de las cosas que estamos aprendiendo con la ayuda de Dios es ver que Dios siempre tiene la razón en todo. Amén. Amén, hermanos. Muy bien. Amén. Así que. Amén. Aquí, Amén, pastor. Amén, amén. Donde estamos. Amén, amén, pastor. Vamos a pasar ahora